Y para iniciar, una foto que me tomé hace años ahí. Vamos a orar, hermanos, ¿sí? Muchas gracias, Padre, esta mañana por ser tan bueno con nosotros. Gracias porque tenemos un lugar de refugio, Señor, donde todos nos podemos reunir con libertad, donde podemos venir a amarnos, a ayudarnos, Señor, donde podemos venir también a exaltarte juntos, donde podemos venir a aprender, a adorarte, Señor, a conocerte, Señor, un poco más. Gracias por este día, gracias por la vida de cada uno de los que estamos aquí, de las familias, de los que han de llegar, Señor. Ponemos todo este tiempo, este culto racional, lo ponemos en tus manos. Que tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros opere como quiera operar, y que nosotros tengamos la docilidad, Señor, y el entendimiento abierto, nuestros ojos espirituales, nuestros oídos abiertos para recibir las verdades de tu palabra, para abrazarlas, para amarlas, Señor, para vivir por ellas. Permítenos, Señor, esta tarde adorarte y exaltarte a través de esta enseñanza también, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el tema que quedó pendiente fue la espada del Espíritu, ¿sí? La espada del Espíritu, y como bien recordamos, pues Pedro habló de los otros elementos, no el apóstol Pedro el hermano, Pedro el paceño. Entonces vimos que los elementos que Pablo, las herramientas o las armas a las cuales Pablo se ha referido, justamente son dadas por Dios, ¿sí? Por eso dice, tomad, ¿qué? Toda la armadura de Dios. Y ese tomad está en voz media. ¿Qué significa eso? Escrituralmente, eso significa que participan ambas partes, Dios y el sujeto, o sea, el hombre, nosotros. Tomad es, Dios te da las armaduras, la armadura espiritual, pero nosotros la tenemos que tomar. O sea, no es algo que digo, bueno, yo las voy a agarrar. No, y Dios no me dio nada, pero yo voy. No, es algo que Dios nos ha dado, pero que nosotros tenemos que tomar. Es algo que le da al creyente, lo capacita. Ahora, otra vez, no son elementos físicos, no son cuestiones. Todo esto, lo que está tratando de decir Pablo con esto es que el creyente necesita tener cubiertas todas las áreas espirituales de su vida. O sea, por eso tenemos que velar, pues, y estar despiertos como un soldado. El soldado no estaba con su ropa de descanso. No, el soldado siempre tenía que estar activo, despierto, velando, preparado. ¿Se acuerdan? Las ideas que utiliza del cinturón, ¿se acuerdan? El cinturón, el casco, todos los elementos, la coraza, el escudo, y todas esas lo que hacen es que simbolizan el todo del creyente. O sea, no es como que yo voy en la calle y traigo todo menos el casco, y vino Satanás y me puso un pensamiento y caí, hijo, es que no me puse el casco en la mañana. No es así, hermanos. Implica de una vida dedicada a, ¿sí? Y todos tienen su importancia. Entonces, no hay tal cosa como que yo no necesito porque yo soy como los ninjas, yo no necesito espada, yo nada más con la espada, o yo nada más con la armadura, con el escudo. No, Pablo da el ejemplo del por qué son importantes todos los elementos. Y para retomar la espada ahora, vamos a preguntar esto. Ay, qué chiquita me quedó la letra. ¿Qué es tomar la espada? A ver, vamos a echar a andar nuestra mente, nuestro entendimiento. ¿Qué es tomarla? Porque la Escritura dice tomad. Cuando el verso 17
creo que es el 17, dice, tomad el yelmo y la espada del Espíritu. ¿Qué es tomar la espada del Espíritu? Prepararse. ¿Qué más? Escudriñar. ¿Qué más? Orar. ¿Qué más? Usarla bien. Bueno, todo eso es importante. Esta es la palabra tomad, y ahí trae la palabra en original. Y esto significa recibir. Fíjense, es bien diferente a lo que pensamos. Tomad es recibir, aceptar de manera voluntaria e intencional, con disposición humilde y obediente. Tomad. O sea, aparentemente esta palabra indica una acción, y si la indica una acción de nosotros, pero no podemos tomar esa acción sin que Dios haya dado eso. Es decir, ¿qué vas a tomar si Dios no te ha dado nada? Pero por el contrario, Dios nos ha dado, por eso podemos tomar. Pero hay detrás de eso hay una actitud, hay un cómo se debe de hacer. Esto va a traer mucho sentido por lo que vamos a ver ahorita. Recibir. ¿Quién se acuerda de cuando el Señor usa esta misma palabra la utiliza? Este mismo verbo lo utiliza en otras partes del Nuevo Testamento, cuando dice reciban con mansedumbre la palabra implantada. ¿Se acuerdan? El que recibe mis palabras. Y es la misma palabra. Okay. Es importante porque nosotros no podremos presentar defensa o hablar la palabra de Dios cuando no la hemos recibido, cuando no la tomamos día a día. No sé si es como la destreza que debería de tener el soldado para usar la palabra, ¿no? O la espada, perdón. ¿Te imaginas que llega el capitán o el general y le dice, a ver, ven, te voy a hacer un examen de espada aquí, pásate? Y la agarra del filo de la navaja, de la hoja. ¿Sabes qué? Vete 3 años y medio al CABI allá a entrenar porque no sabes ni agarrar la espada. Ojo, tomar la espada tiene que ver el cómo la recibimos, cómo nos llenamos de ella, cómo la comemos, cómo la vivimos, cómo la meditamos, cómo la practicamos. ¿Sí estamos aquí? Tomar la espada del Espíritu. Entonces, vamos a ver qué más implica. O sea, lo que quiero decir es que no podemos soltar o tratar de utilizar la Biblia como pensamos cuando la podemos estar utilizando mal. ¿Sí? Es como esto. Vamos a poner el texto clave el ejemplo más importante de mal usar la Biblia. Fíjate que pues no me han dado el puesto que quiero en el trabajo y ya tengo 39 años ahí y no me lo dan, y llega el cristiano amante de la palabra que le dice, no te preocupes, brother, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Pregunta, ¿está bien aplicado el texto? No, hermanos. Y le duele la cabeza a la esposa o al esposo o al hijo porque tiene 9 horas sin comer, porque no quiso comer o no le gustó el desayuno y me duele la cabeza. No te preocupes, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Mal usado el texto. ¿Estamos aquí, hermanos? De eso hay tanto en nosotros que si le buscamos, la clásica, ¿no? Que se usaba, por ahí me cuentan la leyenda, le van a dar medicamento al niño y nombre sea de Dios. Nombre sea de Dios, ni siquiera está bien conjugada la oración. Nombre sea, ¿sí se dan cuenta? Pero tenemos un montón de esas cosas. O sale un gato negro horrible en la
a las 3 de la mañana por la barda y se te queda viendo y sangre de Cristo, la sangre de Cristo. Mal utilizado, hermano. La sangre de Cristo no es para espantar animales, ni espíritus, ni nada de eso. ¿Sí se dan cuenta, hermanos? Eso es agarrar la espada por el filo, por la hoja. Es un daño, no ayuda en nada. Está mal utilizada, hermanos. Puede ser por ignorancia. El asunto es cuando ya empiezo a saber y digo, no, es que yo estoy cómodo con eso, con esos conjuros. No. Bueno, indica una recepción espiritual, o sea, con el corazón, con el entendimiento se recibe la palabra de Dios. No es puse ahí, no activa, no pasiva. ¿Por qué puse eso? Porque de manera pasiva ustedes están escuchando la palabra de Dios ahorita. Sí, porque están ahí y están recibiéndola. De manera activa es que baje a su corazón, le pidan al Señor, Señor, quiero obedecer tu palabra, quiero vivir en ella, quiero hacer lo que ella quiere hacer en mí, quiero responder. Ahí ya toma un sentido activo de su parte. ¿Sí estamos aquí, hermanos? Lo peligroso es que nosotros solo estemos acostumbrados, como creyentes, a recibir la palabra de Dios de manera pasiva. El domingo me va a predicar 1 hora el pastor. Listo, ya estoy bien, ya afilé la espada para toda la semana. Eso es un peligro, es un error. Aquí estamos viendo cómo se debe tomar la espada. ¿Quién puede leer rápidamente Santiago 1:21? Y alguien que pueda leer Juan 14:26. Primero Santiago 1:21, por favor. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Este es un ejemplo claro, es la misma palabra de exoma en griego, tomad, es la misma. ¿Recibe cómo? ¿Cómo dice el texto? Con mansedumbre, con humildad. Es decir, aquel que se sabe inferior a aquello que está recibiendo. Por eso la recibo. También Pedro, creo que es Pedro quien habla donde dice, deseen como niños recién nacidos la leche espiritual. Ese es en ese sentido. ¿Quién tiene Juan 14:26? Ok, gracias. ¿Qué hará el Espíritu Santo? ¿Qué nos va a recordar? La palabra de Dios. Entonces, el Espíritu Santo, nosotros, pregunta, ¿podemos resistir eso? ¿Podemos resistir a obedecer al Espíritu Santo? ¿Sí o no? Entonces resistimos recibir la palabra, porque el Espíritu Santo lo que hace es llevarnos a Cristo por medio de la palabra. Llevarnos a obedecer al Padre por medio de la palabra. O sea, no va a utilizar otras cosas, va a utilizar la palabra de Dios para enseñarnos, para hacernos ver nuestro pecado, nuestra condición y hacernos ver la verdad, el camino. Nos muestra Cristo, pues. Nos dice, por ahí es, por acá no. Pero tengo que recibirlo, tengo que escuchar su voz. Tengo que ser dócil, tengo que tener mi corazón preparado. ¿Sí estamos aquí, hermanos? Si nosotros no nos preparamos, no nos adiestramos al tomar la palabra, la espada, la palabra de Dios, se vuelve complicado. Porque es como, en este mismo sentido o contexto, es como querer tomar al soldado y el soldado está así, mira, así está el soldado. Oye, agarra la espada. Está aquí el capitán queriéndolo enseñar, ¿no? O sea, no. Y eso lo podemos trasladar a nosotros. Es como, hermanos, amemos la palabra. Escudriña tu Biblia. Ah, sí, amén. Y llega lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Y otra vez, le voy a poner una desempolvada a la Biblia porque es viernes. A eso nos referimos.
no puede haber tal cosa, no va a haber destreza, no voy a conocer al Dios de la Biblia, no va a hablar a mi corazón. ¿Qué voy a obedecer? Si estamos aquí, hermanos, no es suficiente con un mensaje a la semana o con una escritura a la semana. No es suficiente, porque esa es la vida del creyente, es nuestra vida. Entonces, me faltan mis lentes. Aquí están. Aquí están. Gracias, amor. ¿Qué haría yo sin mi esposa? Ok. Bien, la espada del Espíritu, que pues aquí tiene el término en griego, simboliza un arma ofensiva y defensiva, apta para combatir a corta distancia. También se le conocía después, así que en el Imperio Romano tardío, como gladius, es similar la espada. Y bueno, las características: completa la espada entre 50 y 60 centímetros, 45, 50 centímetros la hoja, doble filo, como cuando dice Hebreos, ¿te acuerdas? Más cortante que toda espada de doble filo, dice, es más cortante que la espada más afilada que pueda existir. Así es la palabra de Dios, en ese simbolismo, ¿no? Traspasa, entra, todo lo escudriña, no hay nada que se pueda esconder a esa agudeza que tiene la palabra de Dios. ¿Qué no puede pasar la palabra de Dios? ¿Qué no puede escudriñar la palabra de Dios en el hombre y en todo? ¿Qué podrá estar oculto a su presencia? Nada. Entonces eso es bien importante. Por eso habla utiliza este simbolismo, ¿no? Y esto es bien importante, dice que es un arma ofensiva y defensiva y apta para combatir a corta distancia. Fue un arma ofensiva precisa, fíjense el sentido que va tomando, precisa, letal y defensiva. Por sus características debía ser usada ¿con qué? ¿Con qué? Y a veces ni Miqueas encontramos, ¿no? Con rapidez y agilidad, lo cual implicaba destreza y el mismo ejemplo, hermanos, del soldado flojo. El mismo ejemplo. Oye, ya tienes enfrente al enemigo y se empieza a agarrar el casco o la falda, buscarse el cuchillo y la espada ahí. No, él tenía que conocer la posición. Aquí se la ponían. Y los zurdos acá. Entonces, él tenía que conocer la posición de la espada. Ya era mecánico. Ya sé dónde está. Ya sé cómo viene. No, pues viene, está grandote. Ya sé dónde le voy a pegar. Está chiquito. Ya sé cómo le voy a hacer con el pomo así, ¿no? ¡Tit! No lo sé. Pero hermanos, pregunta ya, siendo más objetivos, si llega a cuerpo en un combate y tú tienes dos espadas cortas, ¿no? O de asalto les llaman, ¿no? ¿Cómo la vas a utilizar? Es vital. ¿Cómo la utilizarías? Hay unos que la agarrarían y se la aventarían así, ¿no? No necesitas hacer ni tanto, decía mi abuelo, tanta faramaya, porque sabe utilizarla. Sí, estamos aquí, es un sentido para ilustrarlo. Pregunta, ¿conocemos nuestra Biblia? ¿Sabemos utilizarla? Estamos aprendiendo, yo estoy aprendiendo, hermanos. Si llega alguien y te dice, ¿sabes qué? Me quiero desvivir. ¿Qué va? Todo lo puede en Cristo que te fortalece. Fácil. No. O sea, oye, ¿sabes? Ya no quiero saber nada de mi esposa o de mi esposo. Pues todo lo puedes en Cristo. Todo obra para bien, Romanos 8:28. ¿En serio? ¿Te das cuenta? ¿O a dónde lo llevarías? Mira, Génesis dice esto. El Señor hizo una sola carne. Mira, el Señor dice, lo que Dios unió, no lo separa el hombre. Mira, y llevarlo a través de la Biblia, a enseñarle y hacerle ver cuál es el consejo de Dios.
no el nuestro. ¿Sí estamos aquí, hermanos? Por eso necesitamos usarla de manera precisa, de manera ofensiva, de manera defensiva. No, ofensiva no es para ofender a la gente, ni para condenar a la gente, no es para eso. Es para destruir argumentos, ¿sí? Ideas contrarias, errores contrarios a la verdad de Dios. Pero sí se necesita saber utilizarla, se necesita agilidad para obtener en un soldado, para que un soldado tenga agilidad y destreza al utilizar su espada. ¿Qué necesitará el soldado? Practicarla, usarla, cada que tiene tiempo, desenvainarla, conocerle el filo, el peso, los tipos de golpes, estar familiarizado con ella, ¿sí? Y también saber que si la agarra de la hoja, se va a cortar. El daño es propio, el no saberla utilizar. Entonces tiene mucho simbolismo. Ahí aquí puse esto, no para golpes aleatorios, como eso, ¿no? O sea, un soldado otra vez, si una característica de un soldado es que si tú le gritas y haces un show, él no va a reaccionar, ¡ay! Ni va a ser, no debería de ser así. Si ve una cucaracha o un ratón, no va a ser, ¡ay! No va a ser eso, hermanos, ¿eh? Hermano, aquí le tiene al hombre miedo a los ratones. Cucarachas. Con ratones y cucarachas, si lo pasan esa prueba, con eso ya está bien. Pero miren, volviendo al punto del soldado, no necesita hacer demasiado porque sabe utilizar su arma y está confiado, ¿sí? Y puede tener dominio propio. Golpes aleatorios es cuando se desconoce el arma, se desconoce su capacidad, no tiene entrenamiento y entonces va a tirar a como pueda, ¿no? Y aquí pues ya hablamos de estos ejemplos cuando la usamos mal, ¿verdad? Cuando justamente utilizamos textos que no tienen nada que ver según la situación, pero se oyen bien. Voy a poner uno más. Oye, fíjate que me descontaron como 3 días en el trabajo. Yo creo que el patrón es satánico, porque me descontaron 3 días y me andan llamando la atención y esto otro. Pero ¿sabes qué? Pues la Biblia dice que todo obra para bien. Entonces yo me abrazo de esa verdad. Y le van y le preguntan al patrón, no, pues llega tarde todos los días, se le llevan el celular, platicando, no hace lo que se le pide, que tiene que hacer. Ok. Pero, sinceramente, hay cristianos que piensan que sí hay persecución, que sí la traen en su contra, y que sí pueden utilizar esos textos así. ¿Sí te dan cuenta, hermanos? Espero que no seamos de esos nosotros. Entonces, ahí es cuando usamos mal la palabra de Dios. Muy mal. Bueno, entonces, y ahora la segunda parte es la espada del Espíritu. Y esto indica posesión o procedencia. Es decir, la espada pertenece o viene o procede del Espíritu. Estamos hablando de la palabra de Dios, ¿sí? Estamos hablando de qué hay detrás. Nosotros no adoramos el papel y la tinta de la Biblia, ¿sí? Sino quien inspiró esa palabra, quien la respalda, quien habita en esas palabras, que son espíritu, que son vida. ¿Sí estamos aquí, hermanos? Que producen, que quitan, que establecen, que determinan, que juzgan, que salvan. Todo eso hace la palabra de Dios en nosotros, que nos santifica, que nos consuela. ¿Sí estamos aquí?
Entonces, una de las múltiples funciones de la palabra de Dios o de la palabra del Espíritu, está hablando de quién la inspiró, quién la revela y quién le da el poder a la palabra para que sea eficaz. Entonces no basta con conocer la Biblia intelectualmente, sino aplicarla correctamente, ¿verdad? También, no sé, en una discusión que tengas con tu hijo, con tu esposa, y oye, pero no, el Señor te reprenda. Eso no tiene nada que ver. De hecho, no somos llamados a eso. ¿Sí sabían, hermanos? Entonces, ¿por qué reprende a su esposa? No, nada que ver. Entonces, no es suficiente saber todos los textos y citarlos, disparar o tirar aleatoriamente espadazos, cuando ni siquiera se necesita eso. Solo se necesita precisión, ¿verdad? Porque así es la palabra de Dios, viva y eficaz. Ahora, otra cosa que es bien importante es que nosotros, antes de esto, nosotros no podemos y no tenemos que defender la Biblia. Ella se defiende sola. ¿Sí? Eso es bien, bien importante, hermanos. Que luego, pero es que esto, no entremos en eso, hermanos. Cuando tú le estás predicando el evangelio a alguien, o a un familiar, o lo que sea, o otra persona, y ves que hay resistencia y solamente está queriendo, no quiere escuchar la verdad, no quiere conocer el consejo de Dios, quiere ridiculizar el mensaje o quiere solamente dar la contra al mensaje, no te metas por ese camino. Proverbios me aconseja muy bien, dice, no te entremetas en pleitos de los necios. ¿Sí? Eso dice la Escritura, no para contender. ¿Estamos aquí, hermanos? Listo. Entonces, es vivificada, es usada por el Espíritu Santo para llevar a cabo sus propósitos, no los nuestros. Cuando tú predicas el evangelio, por ejemplo, César, cuando le compartes el evangelio a alguien, ¿cuál es tu tarea al compartirle el evangelio? ¿O convencerlo? No, ¿verdad? ¿Quién lo convence? Eso lo hará él. Es decir, cuando la Biblia dice que el Espíritu Santo da testimonio o cuando justamente respalda una palabra, es que aporta evidencia, significa en griego, aporta evidencias de que es la verdad al hombre. Es decir, esto es verdad y Dios se los comunica, y la respuesta de cada persona ya es responsabilidad de cada quien. ¿Sí? Porque es lo mismo que dice Romanos capítulo 1. Dios les manifestó que todo lo creado pertenece a Él. Dios reveló, Dios lo puso ahí en sus conciencias de que hay un creador, hay un Dios. Dice, pero ellos, o cualquier persona así, dice, no, niegan, rechazan. En fin, no es nuestra función convencer a las personas, hermanos, ¿verdad que no? No, es obviamente en amor y en misericordia presentarles el evangelio. Así como decía Pablo, ¿no? Somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, reconcíliense con Dios. ¿Sí? Porque luego a veces vemos a algún familiar o algún hermano que le estamos compartiendo y vemos cómo está, a una persona que le estamos compartiendo y vemos cómo está su vida y queremos hacerlo carnitas porque le sube mucho al vecino a la música, pues cuando lo agarre lo va a sumergir en el infierno un rato. No. ¿Sí se dan cuenta? O sea, no es así, hermanos. Hace poquito, hace unas horas, íbamos a entrar a algún lugar y por ahí se oyó, muestra a Cristo, porque iba a ser probada nuestra fe. Y nada más se oyó una voz, muestra a Cristo. Y ya, entró un leoncito chiquito, entró ahí. No fui yo, pero
Nada más así se los dejo de tarea. Entonces, aun cuando vayamos a ser probados o estemos en situaciones difíciles, no podemos usar la Biblia para lastimar, ofender, condenar, golpear, para ganar. No es para eso, hermanos. La espada no funciona por habilidad humana, sino cuando el Espíritu la guía. Juan 14, 26, ya lo leímos, ¿verdad? Pablo en Hechos 17, aquí hay unos ejemplos, 17 del 2 al 3 dice, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, no es alegato aquí, sino hubo esto, comunicación, retórica, diálogo, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras, y habla de Cristo, el Evangelio, netamente. Acuérdense lo que hizo, creo que fue Esdras, cuando convoca a todo el pueblo, Nehemías o Esdras, fue Esdras, y convoca a todo el pueblo y les dice, abre la palabra de Dios, dice que estuvieron desde el amanecer hasta el mediodía en la plaza, entre más de 40,000 personas de pie, incluidos los niños, escuchando la palabra de Dios con atención, porque había un hambre profunda, un deseo profundo de saber qué Dios les quería decir al pueblo. Son muchas horas. ¿Qué van a comer los niños? Yo no sé cómo se les ingeniaron, pero eso dice la Biblia y lo creemos. Estuvieron ahí atentos, escuchando la palabra de Dios. Y lo importante, además de esto, es que dice que Esdras les enseñaba y les explicaba el sentido del texto. ¿Sí se dan cuenta? Eso es bien importante. Y esto es lo que Pablo estaba haciendo aquí. Estos son los ejemplos de cómo se usa la palabra de Dios, la espada. Fíjense, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros cuando, no solamente porque el día del juicio vendrá el Señor. No, espérate, explica lo que estás diciendo. Porque de tal manera Dios al mundo que ha dado su Hijo, está listo, Dios te bendiga, Cristo te ama. ¿Será eso predicar el Evangelio? Explícale. Si tienes que agarrar piedritas y decirle, mira, este era el mundo, y una piedra negra, este era el pecado, pero explica, ponle sentido al texto que vas a enseñar. Sí estamos aquí, hermanos, pero sobre todo dependiendo del Espíritu Santo, diciendo, Señor, ayúdame, yo no sé qué le voy a decir. Y Juan 14 dice, Jesús dijo, no se preocupen, en aquella hora el Espíritu Santo les va a decir, les va a dar lo que ustedes le tienen que decir a las personas de manera precisa. En griego eso se conoce como rema, la palabra en el momento preciso. Escuchen, pero si no hay depósito de la palabra, ¿qué le vas a decir? Filipenses 4:13. Es el único depósito, es un ejemplo, ¿no? ¿Qué le vas a decir? Juan 3:16. Y no me malentiendan, toda la palabra es inspirada por Dios y es útil, pero es una espada, hay que saberla utilizar. ¿Sí estamos aquí, hermanos? Entonces, otro ejemplo muy, muy conocido, segunda carta a Timoteo, capítulo 3, verso 16, dice que es útil, y es que esto me gusta mucho, aporta ventaja o toda la ventaja, ganancia o ventaja acumulada. ¿Qué hay que no pueda hacer la palabra de Dios? O sea, no, pues es que no me recibió el mensaje, no se convirtió. No te preocupes, la palabra ya fue expuesta y ella hará lo que tiene que hacer en el hombre. Y en el día, si no es recibida, en el día del juicio, esa palabra
contará como juicio. Se te fue dada, mira, estamos hoy, el 9 de octubre del 2025. ¿De octubre, dije? Ah, sí están aquí, ¿no? De noviembre del 2020. ¿Para qué me dijiste octubre, Isa? El 9 de noviembre de 2025 y no recibiste el Evangelio. Es un ejemplo, ¿no? Ok, ahí está. Este es el testimonio que hay contra ti, ¿no? La palabra cumple su propósito. Dice en el Antiguo Testamento, no recuerdo la cita, echa tu pan sobre las aguas. Es decir, predique el Evangelio. Ellas obrarán. Esa ya es trabajo de Dios. Al tú exponerlo, el trabajo de Dios es ese. El nuestro no es más que como el sembrador salió a sembrar, ¿verdad? Arroja la semilla. Nada más. Les doy un testimonio esperanzador. Hace unos años, muchos años, yo iba por una calle subiendo por la Allende en un carro y era ya muy tarde y le di raite a una persona que iba con unas cubetas, un lavacarros, y le di raite para allá, para alta tensión. Y yo en cuanto se subió, pues le empecé a compartir, oye, Filipenses 4:13, Juan 3:16, y empecé, ¿no? Y ya se bajó y yo dije, pues me siguió el rollo, ¿no? Me dijo, fíjate que voy a buscar a Dios, me dijo. Y yo, no, fíjate, ni yo que le estaba predicando no creí. Y se fue, y a los años se me acercó y me saludó y me dijo, brother, tú eres tal persona. Ah, sí, ¿qué onda? ¿Dónde te conozco? Tú me diste raite. Pues a los días fui y busqué dónde congregarme y el Señor me alcanzó, me dijo. Y yo, esta mano, dije yo, bueno, echa tu pan sobre las aguas, predique el Evangelio. Ay, me dieron ganas de llorar. Pero me aguanto. Ok, primera de Pedro 3:15, aquí está otro ejemplo. Muy importante. Dice, primera de Pedro 3:15. ¿Se acuerdan de este texto famosísimo, muy conocido? ¿Cómo dice? ¿Alguien se lo sabe de memoria? ¿No? Yo sí me lo sé. A ver si de maestra de niños. 30 años de cristiana. ¿No? ¿En serio no se lo saben? Para presentar defensa con mansedumbre ante todo aquel. Bueno, ahí se lo dejo de tarea. La palabra defensa, hermanos, es la famosa palabra apología, razonamiento inteligente. No es pelea, no es discusión, no es combatir, no es querer ganar. Es una respuesta bien razonada, bien pensada, que aborda el problema de manera adecuada. Fíjate, ¿quién lo puede leer, por favor, 1 Pedro 3:15? Y de paso nos los aprendemos. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Ahí está. Ok. Ahí está a una persona que está expuesta a compartirle el Evangelio, que le pregunta, oye, ¿y tú tú qué crees? Oye, ¿tú qué piensas de esto? Oye, yo veo que tú no haces esto, pero ¿por qué? Ahí está, 1 Pedro 3:15. ¿Cómo vas a presentar defensa? ¿Cómo vas a exponer el Evangelio? Con un razonamiento inteligente. ¿Sí? Con una respuesta bien razonada, obviamente sustentada en las Escrituras. Ahora, ese es nuestro trabajo. El Espíritu Santo hará su otro trabajo en nosotros, que es recordarnos la palabra, el depósito que hay, guiarla. Pero hay un trabajo en cooperación, hermanos. Esa es nuestra responsabilidad. Es como el ejemplo de ahorita, aprenderla, memorizarla. Ese es el paso 1. Y la otra es entender, a ver, sino santificad al Señor, y empiezas a meditar, a escudriñar esa palabra, por cómo santifico al Señor.
Y ahí te puedes aventar horas para que cuando la puedas compartir haya un depósito en ti, exista depósito en ti. Que nomás te hagan así y en vez de salir otra cosa, salga palabra de Dios, salga consejo de Dios. ¿Sí estamos aquí, hermanos? Claro, sí, claro, puedes decirle, bueno, mira, la Escritura enseña esto, Dios enseña esto, y explicar. No, nada, estás mal tú, Dios odia eso. Eso no es predicar el Evangelio, ¿verdad? Sino exponer de manera congruente lo que la Biblia dice, por qué Dios dice esto. Y desde ahí tú te puedes regresar hasta el origen, porque la gente dice, bueno, ¿y a mí eso qué? Bueno, es que como Dios es el creador de todo, Él es el dueño de tu vida. Mira, Él creó así al hombre, así esto, pero el hombre pecó, por eso estamos así, por eso, y empiezas a explicarle. No nada más, no, porque eso es del diablo. Eso no, ¿verdad que no? Así no es. Entonces, pues es lo que acabamos de leer ahorita, como bien dices, Ruth, ¿no? Es hacerlo presentando defensa. Y ahí habla, ¿no? Lo siguiente, con mansedumbre. Y también con paciencia. Así es como Pablo enseñaba. Dice, para mí, sí creo que era Pablo el que decía, para mí no es molesto decirle las mismas cosas. Sí era Pablo, ¿no? Se las voy a decir otra vez. Y Pedro también dice, yo necesito que esto, cuando yo ya no esté, dice que esto esté bien en su mente fijado. Primer carta de Pedro, capítulo 1. Que esté bien en su mente esto. Que las recuerden. Y bueno, y ya te vas a Éxodo y Deuteronomio, cuando está hablándole por boca de Moisés y de Josué al pueblo. No te veía. Y estas palabras estarán en tu corazón y las meditarás y vas a recordarlas en el día, en la mañana, en la tarde, las enseñarás y que estén como en tus frentes. O sea, no te la cuelgues ahí, no es eso, que estén en tu mente, en tu entendimiento. Y atalas a tu mano, conducta, tu vida diaria, no que te amarres ahí la Biblia como lo hacían antes, o escritos, no habla de eso, pero ese es el consejo. ¿Sí, hermanita? No te veía, disculpa. Una lucha contra esta palabra, ¿no? Poner defensa, pero Pablo nos dice, estar entendidos en los tiempos. O sea, es una defensa inteligente de nuestra fe. Cuando sabemos en las eras en las que estamos inmersos, el posmodernismo, el modernismo, lo que era de la Edad Media, y ver la evolución del pensamiento, porque estamos como estamos para poder, precisamente de una manera inteligente, llenos de la palabra de Dios, poder dar una defensa correcta de nuestra fe. Es algo más específico y sí se requiere mucha mansedumbre y paciencia. Llega a ser realmente un gran desafío. Claro. Y gracias. Todo comienza en que necesitamos amar la palabra, hermanos. Amarla, creerla, abrazarla, vivirla. Si no. Si no es como aquel soldado que no quiere entrenar, pues, que le dicen, agarra la espada y ahí está así. Bueno. Entonces, sí, gracias. Pablo identifica la espada como la palabra de Dios. Aquí en griego es rema, ¿sí? Palabra de Dios es rema, es decir, la palabra hablada y aplicada por el Espíritu en el momento preciso. ¿Por qué no utilizó logos? Porque el rema es parte de todo el logos.
Logos es toda la palabra de Dios. ¿Sí estamos aquí? Rema es la palabra de Dios utilizada en el momento preciso. Ok. Porque si fuera logos es como, oye, ¿qué es ¿cómo puedo ser salvo? Génesis 3 empieza a decir que Apocalipsis y la bestia, no vas a utilizarla mal, sino precisa, rema, dirigida por Dios en el momento preciso. ¿Sí estamos aquí, hermanos? A ver, estás en el hospital y está una persona que ya está desahuciada, solamente un milagro la puede salvar, pero ya está totalmente invadida de cualquier cosa y va a morir, ¿no? Y la persona dice, ya me quiero ir, pero tengo miedo a la muerte. ¿Qué le vas a enseñar? Mira, tienes que bautizarte y tienes... ¿En serio? Mira, es que tienes que congregarte porque la Biblia dice que no dejemos de congregarnos, como algunos tienen por costumbre en Hebreos. ¿Dice eso, sí o no? ¿Aplica esa palabra en ese momento? No, necesitas rema. Necesitamos una palabra dirigida por el Espíritu de Dios a tu corazón, por un depósito que hay, para utilizarla. Y claro, le vas a hablar de la reconciliación con Dios, del arrepentimiento, de lo que le espera. ¿Sí? No le vas a poner, pues la verdad el infierno está bien feo. Y ¿sí me da a entender, hermanos? En el momento preciso. Y sí tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. Pues que no, ya sé lo que le voy a decir, mira, le voy a decir esto, porque esa persona fue bien mala onda toda su vida, fue bien desgraciada, y ahorita, sin gracia pues, y ahorita es el momento, y era mi tío el que era bien malo, y ahorita lo va a hacer trizas. No, que nos dirige el Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Quién puede leer Juan 15:7? Y alguien que lea Hechos 4:12. Ahí están dos ejemplos. Cuando la Escritura se refiere al rema y cuando se refiere al logos, que es todo el consejo de Dios, toda la palabra de Dios. ¿Alguien? Permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Así es, mis palabras permanecen en nosotros. Es decir, en el día a día, tú te levantas y te levantas en la mañana y te vas a alistar para ir a trabajar. ¿Qué necesitas saber? Pues que yo necesito todos los días saber que si estoy bien bautizado o no. Yo necesito saber si me estoy congregando correctamente o no. Yo necesito saber si estoy adorando bien o no. Bueno, esos son en segundo plano. ¿Qué necesitas saber? Que Él estará contigo, que Él te puede dirigir, que Él te puede guardar, como en la oración de Jesús, ¿no? Creo que es en Juan 17, no recuerdo, pero habla de la oración que hace Jesús o cuando le piden que les enseñe a orar. Guárdanos del mal. Yo necesito ser guardado del mal porque voy afuera, voy a la jungla, ¿no? Voy a enfrentarme con un montón de cosas. ¿Sí o no, hermanos? Entonces, aquí está el otro ejemplo. Hebreos 4:12. ¿Alguien que nunca en la vida haya leído que lo pueda leer? La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las columnas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones. Qué impresionante, ¿no? Toda la palabra de Dios. Ahí la palabra griega usada es logos. ¿Sí? Entonces, creo que y ya para terminar quiero leerles esta pequeña reflexión de Charles Spurgeon cuando dijo en uno de sus sermones, para meditar, hermano, para meditar. Pablo, ¿no? Siendo un apóstol inspirado y sin embargo quiere los libros. Según 2 Timoteo 4:13, cuando los manda a pedir.
Ha predicado durante al menos 30 años Pablo y sin embargo quiere los libros. Ha visto al Señor y yo le agregaría, subió, como dice la Escritura, al tercer cielo y sin embargo quiere los libros, quiere las Escrituras. Escribió bajo la inspiración del Espíritu Santo gran parte del Nuevo Testamento y sin embargo quiere las Escrituras. ¿Y yo? ¿Y tú? ¿Qué quieres? ¿Qué crees que necesitas? ¿Qué creo que necesito? ¿Para meditarnos, hermanos? ¿O no? Y termino con esto en el contexto de la armadura, que falta aún la oración, ¿no, Pedro? Y me fascina porque habla en este término militar. Y ellos le han vencido al final por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Salud. ¿Quiénes han vencido? ¿Quiénes? Nosotros. Es decir, está bien, a veces traigo medio chueco el casco, la espada sin filo porque no la leo, 1000 cosas, pero al final, dice la Escritura, aquellos que somos suyos vencieron. Hermanos, al final vencemos. Ya somos más que vencedores, pero al final de todo esto, al final de cuando Satanás sea arrojado, encadenado, vencemos, hermanos. ¿No le da alegría eso? Dijo por ahí alguien, ya leí el final, dice, y todo termina bien. Qué maravilloso, ¿no? Así que, bueno, damos gracias a Dios, hermanos. Señor, muchísimas gracias por este tiempo que nos regalaste. Gracias por tu palabra, Señor, de nuevo. Háblanos al corazón, síguenos hablando el día de hoy, Señor. Que podamos amar tu palabra. Como tú lo dijiste, el que me ama, mi palabra guardará. Y tú vendrás y harías morada con nosotros. Y eso es lo que queremos, Señor. Queremos vivir en ti, queremos caminar en ti, queremos amar tu palabra, tu consejo. Queremos parecernos a ti, Señor. Ayúdanos, Señor. Y muchas gracias porque sabemos que estarás con nosotros y que nos ayudarás todos los días. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Pues muchas gracias.